Y damos gracias al Señor también porque estamos en su casa y queremos agradarle, queremos servirle, y en esta oportunidad, hermanos, vamos a tocar el tema del privilegio de servir. Vamos a hablar un poco de la introducción y después vamos a desarrollar este tema. Hemos leído aquí la palabra de Dios en este capítulo de Romanos, capítulo 12, de que como somos muchos, ¿ya? Y somos un cuerpo en Cristo, y todos somos miembros los unos de los otros, pero hay diferentes dones, hemos visto, ¿no? Entonces, de alguna manera vamos a conectarlo de la semana pasada, me parece, o antes pasada, con esta semana, que vamos a hablar respecto, y de algunos puntos vamos a aclarar algunos otros también, que tal vez no quedaron muy claros de la semana en la que... Bueno, la semana pasada me parece que fue, no recuerdo, ahora que estoy olvidando de las fechas, bueno, no hay problema. Entonces, muy bien, entonces hay muchos aspectos, hermanos, y no todos por exagerar, hermanos. Cuando llegamos a la vida cristiana, debemos revisar lo que hay en la palabra de Dios, ¿no? Hay muchos aspectos que debemos de revisar desde nuestro punto de vista, sino desde el punto de vista de la palabra de Dios y del punto de vista de Dios, ¿no es así? Entonces, como siempre hemos dicho, Dios no ha dejado cabos sueltos en cuestión de la adoración, por ejemplo, en la iglesia, en la vida cristiana, el servicio, ¿no? Y también pues no ha dejado, por ejemplo, cabos sueltos con respecto de nuestra participación dentro de la obra, dentro de el servir. El Señor nos ha puesto muchos ejemplos de cómo debemos de servir, la forma en que debemos de desarrollar nuestro servicio y cómo debemos de participar en él, ¿no? Es por eso que muchas de las cosas que quisiéramos hacer o que vamos a hacer, hermanos, acá en la iglesia, deben ser revisadas a la luz de las Escrituras, que Él ha dejado como nuestra guía, ¿no? Que el Señor ha dejado como nuestra guía. Por ejemplo, el Señor ha dejado instrucciones sobre la Santa Cena, ¿no? Y cómo debe celebrarse, y qué instrucciones, como ya hemos visto, ¿no? Cómo debe de prepararse, y cómo debe ser la condición de los que van a celebrar la Santa Cena, y qué significa y qué valor tiene para el creyente. También ha dejado el Señor instrucciones de cómo se debe llevar adelante, por ejemplo, el servicio en el ministerio de música, cómo debe ser utilizada la música en la adoración, la preparación que ésta debe tener, el corazón que se debe tener cuando uno canta y adora o hace algo para Dios. Otro de los aspectos es el bautismo, ¿no? Se sabe que es un mandato y que debe ser obedecido por los que profesan a Cristo. Se ha dejado instrucciones de cómo llevar a cabo un bautismo, quién debe ser bautizado, qué significa la palabra bautizo, y si no se ha bautizado, le animo a que se bautice, hermano. Ya, porque es un mandato del Señor. Recuerde, la palabra bautismo viene del griego baptizo, que significa sumergido, ¿no? No es por aspersión, sino es completamente sumergido en el agua, ¿no? ¿Cuántos han sido bautizados, hermano? ¿Cuántos son bautizados? ¿Amén? ¿Listo? Amén, qué bueno. Entonces, si usted todavía no es bautizado, no se preocupe, no se sienta mal. Al contrario, ya es tiempo de que usted pueda considerar ello, porque es importante, es un paso importante para poder servir, es un paso importante para poder nosotros desarrollar lo que el Señor quiere hacer mediante nuestra vida en la iglesia, ¿no? Entonces, como le digo, el bautismo no es que vamos a andar perfectos siempre, no es que a partir de que te bautices de ahí en adelante ya no vas a pecar, vas a ser... cada persona que te ve va a decir, ay, ahí viene el hermanito, qué linda. No es que no va a haber problemas, va a haber los mismos problemas, ya va a tener el mismo jefe que le va a veces sacar de su casilla, va a tener el mismo esposo o esposa que de repente queme la comida, no sé, qué sé yo, y usted va a tener que tener dominio propio. Bueno, mi esposa, gracias a Dios, no quema la comida. Yo me acuerdo de una ocasión que he malogrado un ceviche, lo voy a contar para que vean que uno no esconde nada. Usted sabe que las conchas negras se abren y se echan directamente al recipiente, ¿no? Entonces yo nunca había preparado conchas negras y mi esposa me dice, ábrelas para prepararlas, ¿no? Un cevichito. Y su servidor pues se pone a lavar las conchas negras y blanquita la concha negra.
La dejé blanquita, pues, ¿no? No sé, yo no sabía que se abría y se pasaba directamente, que ese juguito negro es por eso es que le llaman conchas negras, porque ese juguito negro es para que se haga el ceviche, ¿no? La dejé blanquita, no sé, lo lavé frotando todavía para que quede blanquita. Entonces ya inventé un nuevo plato, ¿no? Conchas blancas. Ok. Bueno, pero ¿por qué vamos a esto? No sé. Pero bueno, la cosa es que el bautismo es eso, ¿no? Que uno sí mantiene la condición de pecador, pero de alguna manera es un paso, como dicen, ¿no? Es un testimonio exterior de lo que el Señor Jesucristo ha hecho en nuestro interior, que es renovar, regenerar, cambiar, ¿no? Entonces, y así. Entonces, toda actividad, hermanos, que el Señor ha dejado para su gloria y para su honra, y todo lo que hace es para su gloria, obviamente para su honra, y se debe hacer como Él quiere que se haga, ¿no? Ya que si no se hace como Él quiere que se haga, no le da la gloria a Él como debería darse. Entonces, así es que el servicio, hermanos, para Dios tiene aspectos que hay que revisar para poder ser servidores efectivos, como el Señor quiere. Y al ser servidores efectivos, como el Señor quiere, le daremos verdaderamente la gloria porque hacemos lo que Él nos dejó que hagamos. ¿Ya? Entonces, el Señor nos ha dejado instrucciones para hacer las cosas bien y tan precisas que mediante ellas y el cumplimiento de ellas podemos darle la gloria. Vamos a orar y vamos a pedir que el Señor nos ayude en esta hora. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Señor, perdónanos, nosotros nos consideramos indignos, Señor, no podemos esconder nada de ti. Somos pecadores, somos imperfectos, Señor. Nosotros estamos realmente buscando cada vez más, Señor, anhelando cada vez más, Señor, tu limpieza, tu presencia, Señor, crecer espiritualmente e ir, Padre Santo, agradándote en todo, Señor. Tú sabes que queremos llevar vidas que te agraden, Señor. Nuestro pecado y el pecado que han venido en nosotros, Señor, como decía Pablo, nos hace ver miserables porque lo que queremos y debemos hacer no hacemos y lo que no debemos hacer eso hacemos, y entonces entendemos que no lo hacemos nosotros sino el pecado que mora en nosotros, Señor. Pero gracias por Jesucristo que nos limpia de todo pecado, y gracias porque nosotros los cristianos somos los únicos que tenemos, Señor, la capacidad, gracias a ti, no por nuestra fuerza o nuestra habilidad o porque lo merezcamos, Señor. Gracias a ti la capacidad de ser limpios, Señor, cuando te lo pedimos a través de la sangre de Jesús que tú has dejado para nosotros, Señor, para nuestra limpieza. Rogamos, Señor, que te glorifiques en esta hora. Gracias por este tiempo, Señor, y permítanos, Padre Santo, estudiar tu palabra, poder crecer juntos, Señor, en ella. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermano, entonces, ¿dónde se encuentra lo que es agradable y bueno para el Señor? ¿Dónde se encuentra lo que es bueno y agradable? Pues definitivamente en su palabra, ¿no? ¿Cómo podemos hacer las cosas que le agradan? ¿Y cómo podemos hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios? Revisando su palabra, ¿ya? Si queremos glorificar a Dios en nuestro servicio, debemos de entender ciertos principios que la palabra de Dios nos muestra para servir. Si hay algo en lo que podemos padecer, hermanos, a veces algunos en nuestra carnalidad, en nuestra debilidad, o tal vez lo hemos padecido, o tal vez lo estamos padeciendo, es la falta de compromiso con el Señor, con la iglesia y con el servicio. Debemos de entender o recordar en todo caso de que el servicio no es un compromiso social, no es un compromiso con ser humano alguno. Si bien es cierto, dice la palabra de Dios que somos administradores, ¿no? Pero en realidad nuestro compromiso es directamente con Dios y debemos de entender y recordar que es así. La falta de compromiso, hermanos, probablemente venga porque desconocemos quién es primeramente el Señor de la mies, ¿no? Vamos a buscar en el libro de Isaías. Vamos de una vez, sin tanto preámbulo. Vamos a cortar una parte del preámbulo. Vamos a Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6 en el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 6. Uno de los profetas mayores. Isaías capítulo 6. Antiguo Testamento. Está después de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y los demás libros. Okay. Isaías capítulo 6.
nos habla de Isaías y su encuentro con el Señor, ¿no? Y dice, en el año que murió, el versículo 1, ¿lo encontramos, hermanos? ¿Sí? Amén. Dice, el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Entonces Isaías está teniendo una visión allí. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno y el otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los oficiales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, Isaías dice de sí, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Dice ahí, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. En este capítulo vemos a Dios mostrándose en su majestad y su gloria, en su trono y querubines alrededor de él, demostrando su grandeza, su poder y su gloria. Vemos también a un Isaías asombrado y aterrado porque reconocía su condición de pecador. Él mismo lo menciona diciendo, ay de mí porque soy un hombre pecador de labios inmundos. Dios tiene que purificarlo, y después de eso Dios pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías conoció al que lo comisionó para la obra, y sin pensarlo 2 veces dijo, heme aquí. Fue su respuesta, ¿no? Usualmente, como seres pecadores y falibles, olvidamos que Dios hace su obra mediante personas, que Dios quiere hacer su obra mediante los creyentes, ¿no? Que Dios quiere glorificarse mediante nosotros, su iglesia. Entonces surge la pregunta, ¿Dios sigue llamando hasta el día de hoy a hombres y mujeres para su servicio? ¿Es el mismo Dios que nos llama para servirle el Dios de Isaías? Ese tremendo y poderoso y majestuoso Señor del cual Isaías tuvo temor y temblor y terror al ver ello. Sí, ese es el mismo Dios quien llama para servirle. Es el mismo Dios que ahí vemos claramente la figura del propósito del hombre y del Dios llamando y pidiendo al hombre, ¿no? Y lanzando la pregunta, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Si bien es cierto, el Señor puede hacer la obra mucho más efectivamente que nosotros, pero Él le place a Él que nosotros, mediante nuestra disposición, reconozcamos primero la grandeza y la majestuosidad del Dios que nos llama, del Dios de nuestras vidas, del Dios de nuestra iglesia. ¿Es así? ¿No? Es el mismo Dios de que Isaías ve allí, es el mismo Dios de la obra en la que estamos nosotros y la que estamos nosotros llamados a servir, ¿no? Entonces, primeramente Isaías, el Señor se muestra, este soy yo, Isaías. Bien, fíjate, este soy yo, esta es mi grandeza. ¿Y sabes qué? En medio de toda esa grandeza yo quiero usar tu vida. Yo quiero que entiendas quién es número uno, por eso les decía, quién es el Señor a quien le sirve usted y quién es el Señor a quien le sirvo yo. Y si entendemos y conocemos primeramente quién es el Señor al que le servimos, nuestro servicio, hermano, va a ser un servicio pues notable, dedicado, con entendimiento de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, el Señor siempre ha buscado al hombre para que pueda hacer algo en su nombre. Dios puede glorificarse mediante él. Vamos a buscar el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, San Lucas. Bueno, ahí dice San Lucas, estoy mencionando el libro de Lucas, pero es el Evangelio de nuestro hermano Lucas. Si un libro lleva por título San Lucas, lo mencionamos porque es San Lucas, porque es el título del libro, pero en realidad es el Evangelio de Lucas. Capítulo 6. Aquí vamos a ver otro aspecto del Señor Jesús llamando ahora al hombre. Una vez más, si usted me dice, de repente antes Dios se manifestaba así, no, ahora el Señor ya está en medio, el Señor Jesús está en medio de su pueblo y ahora Él quiere hacer su obra una vez más, utilizando a los ángeles, no, utilizando
a seres imperfectos, a hombres como nosotros, para glorificarse. Lucas capítulo 6, versículo 12, ya, ahí está más adelante. Primeramente el Señor dice, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Recuerda que no eran solo 12, eran muchos discípulos, no sabemos la cantidad, pero más de 12, pero de entre todos esos discípulos escogió a 12. Pasó la noche orando para escoger a los 12, ¿no? Entonces, y Él conoció quiénes eran esos 12. Él supo quiénes eran a quien iba a llamar. Y vamos a ver la vida de uno en especial, ¿no? Ahí dice, ahí nos da la lista de que a quién llamó, ¿no? A Pedro, a Andrés, a Simón, a quien llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo, Felipe, Bartolomé, etcétera, ¿no? Mateo, Tomás y todos los demás que ya conocemos. Y entonces 12 hombres con quienes llevaría adelante la obra del ministerio a lo cual el Padre le había encomendado hacer, de manera que esto es una evidencia clara de que Dios siempre trabaja por medio de sus hijos, por medio del hombre llamándolos. Vamos a ver ahora la vida de uno, ¿no? Entonces, un capítulo más atrás, el capítulo 5, y vemos que el Señor se acerca a un hombre en especial, del cual siempre nos gusta hablar porque algunos, como yo, nos identificamos con nuestro querido Pedro. El capítulo 5 nos habla, de Lucas capítulo 5 nos habla de la pesca milagrosa, ¿no? Y que el Señor Jesús entraba en una barca y le rogó a Simón que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca, dice a la multitud del Señor, el versículo 3. El versículo 4 le dijo, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Obviamente Pedro le respondió, le dijo, Señor, maestro, ¿no? Maestro, ¿ya? Porque le vio enseñar, ¿no? Y le dice, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, dice el versículo 6, y su red se rompía. Entonces hicieron señales a los compañeros, etc. Y el versículo 8 nos dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿No? Muchos de nosotros a veces pensamos, Señor, no puedo hacer nada por ti, apártate de mí, no. Si tú me estás llamando, no, Señor, mira cómo estoy, mira quién soy, mira lo que hice. Apártate de mí, Señor, mira mis pecados. Pero mira lo que dice el Señor, le dice, pero Jesús dijo a Simón, el versículo 10, la parte B, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Desde ahora serás pescador de hombres. Una vez más el Señor, ¿no? Acercándose y llamando a un hombre pecador, como bien lo sabemos, y queriendo glorificarse mediante su vida, y vaya que hizo grandes obras a través de la vida de Pedro. Tal vez Pedro no sabía o no había escuchado jamás hablar de Jesús, y mucho menos conocía sobre su divinidad, ni de su poder, ni de su gloria, ni de la gran labor por la que estaba Jesús en la tierra. Pero el Señor sí conocía quién era Pedro, cómo era Pedro, el carácter de Pedro, los defectos de Pedro, la vida de Pedro, el trabajo de Pedro. Mas por sobre todo lo que era Pedro, no se trataba de Pedro, sino del Señor manifestándose mediante la vida de Pedro. Y si comparamos ambos casos, hermanos, tanto de Isaías como de Pedro, tienen similitudes, ¿no es así? En todas ellas, Dios manifiesta quién es Él, número uno, ¿no? Y su gran poder y su majestad y su gloria. Para que sepa que la tarea que se le va a encomendar no es una tarea común y corriente, no viene de un ser común y corriente, sino que es un llamamiento santo, un llamamiento digno, un llamamiento del cual seres imperfectos como nosotros no seríamos dignos de recibir. Pero Dios quiere usarnos, a Dios le ha placido que sea así desde antes y en este tiempo. Por ello, mucho tiene que ver nuestro conocimiento, hermanos, de Dios. Cuando hablo de conocimiento, no solamente es saber de oídas, como dice Job, de oídas te había oído, pero ahora ya te conozco, Señor. No solamente de nuestro conocimiento conceptual, de un concepto de que hay un ser divino, y sí, es cierto, hay un ser en el cielo, sino
Hablo de estar en comunión con Dios, de conocerle a través de su palabra, porque si creemos que solo se trata de cumplir y no de adorar cuando hacemos algo por Dios, hermano, no crea que pasa desapercibido. Mire lo que dice Malaquías capítulo 1. Vamos a Malaquías, Antiguo Testamento. Malaquías. ¿Dónde estará Malaquías? Al costado de Judith y entre Macabeos, hermano. Malaquías, capítulo 1. Una vez unos jóvenes, bueno, recién estaban aprendiendo y un pastor les manda a buscar la Biblia, lo manda a buscar Hércules en la Biblia, ¿no? ¿Dónde estaba Hércules? Un muchacho buscaba por todos lados donde estaba Hércules. No era Hércules, era Sansón. Bien, Malaquías capítulo 1, del 6 al 8. Entonces, como les decía, cuando nosotros nos desconocemos quién es el Señor de la mies, desconocemos la grandeza del Dios al que servimos, el Dios que adoramos, ¿no? Desconocemos quién es, probablemente comencemos a pensar a rendir un servicio no inconsciente, pero tal vez que vamos nosotros en nuestro corazón restándole valor. Mire lo que dice el capítulo 1, versículo 6. Dice, el Hijo honra al Padre. Lo tenemos todos, ¿no? Amén. Amén. Dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Y el Señor dice, no, si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes. Eso me recuerda un versículo que habla de nosotros, ¿no? ¿Qué dice que somos nosotros? Real sacerdocio. Y dice, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? El versículo 7, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Y aquí podemos analizar que sí, podemos tener tal vez cuando desconocemos y nos desconectamos de Dios, podemos tener la actitud que aquí se presenta, ¿no? Podemos pensar, bueno, ya tengo que servir, ¿no? Ya me toca. Al hermano Cristian, reemplázame, hermano. Listo, ahora sí. La Champions es mía. No, y entre hermano Cristian, acá está. ¿A quién le toca dirigir? ¿Quién es? ¿Quién es el director? No es mi caso, hermano. Yo encantado le reemplazo, no se preocupe, ya, no se preocupe. Es un ejemplo, ya haga de cuenta que es un ejemplo. Un cristiano de la iglesia bautista de los últimos días. ¿Ya? Entonces, hermano, a veces tomamos, yo sé que hay ocupaciones, está bien, es correcto. Yo no estoy diciendo que no estemos ocupados y cargados de muchas cosas, porque es normal, ¿ya? Pero la actitud de nuestro corazón, hermanos, a veces al estar desconociendo al Señor de la mies, por eso el título es, ¿no? Que debemos de servir pues a un Dios. Tenemos el privilegio de servir a un Dios que lo merece, ¿no? Entonces, no vea espacio, no vea gente, no vea más que a su Dios a quien va a servir. Entonces, avanzamos un poco más. El servicio proviene de una desconexión y de un desconocimiento y hasta olvido de quién es Dios. Nos puede pasar, hermanitos. No estamos diciendo que no nos puede pasar, que estamos exentos de que por medio de la fatiga, nuestra pecaminosidad, podamos tener tal vez algún concepto equivocado, nos olvidemos, etcétera, a quién servimos. Pero damos gracias a Dios de que nos da nuevas oportunidades para hacer las cosas mejor, ¿no? Y si es que tenemos esa actitud en nuestro corazón, o lo hemos tenido, lo hemos detectado, hermano, yo lo he detectado en mi corazón. Yo realmente me doy cuenta, ¿verdad? ¿Cómo estoy sirviendo al Señor? Estoy a última hora haciendo mis cosas, Dios mío, perdóname, ¿no? Entonces, esto sirve primero para golpear al que predica, ¿no? Para arrepentirse luego, porque si no me golpea a mí, hermanos,
No es que le golpee a ustedes, ¿no? Sino que la cosa es que yo me edifique mediante ello, ¿no? Y realmente muchas veces yo digo, Señor, yo he ofrecido sacrificio así, ¿no? Yo te he traído pan, ¿cómo dice, no? Una oveja, pan hongueado, pan duro, en vez de, he traído a tu mesa pan duro, he traído, ¿no? Una oveja tuerta, ¿no? Y el Señor dice ahí, ¿no? A ver, anda, haz lo mismo con una autoridad, a ver, ¿no? Haz lo mismo con el director. Director, disculpe, estaba cansado, mandé mi reemplazo, ¿no? O alguna autoridad por ahí a tu jefe, ¿no? Tu jefe. Jefe, disculpa, ayer tuve culto. Estoy acá, la entrada es a las 8, pero estoy acá a las 9, lo siento. No, anda, da lo último a tus autoridades, dice el Señor, a ver si te lo van a recibir. Entonces, qué interesante, ¿no? Pero nuestro Dios le gusta restaurar. A nuestro Dios le gusta perdonarnos, el Señor le gusta abrazar a sus hijos cuando se arrepienten, ¿no? Él dice que al corazón contrito y humillado el Señor no desprecia. Y si hemos perdido la visión, el Señor nos busca amorosamente. Qué bonito saber de que si de repente de alguna manera hemos perdido la visión de nuestro servicio, nuestro llamamiento, tal vez en medio de ustedes hay alguien que decidió ir a misiones, decidió ir no sé, a la Zambia, a Tanzania, África, no sé, y el Señor lo llamó, y qué sé yo, el Señor vuelve a llamar, ¿no? Mire lo que pasó con Pedro, ¿no? Vamos a Juan capítulo 21, por favor, y vamos. Juan capítulo 21, Mateo, Marcos, Lucas, Eclesiastés, no, Juan, hermano, Juan 21. Bien, Juan 21, ¿no? Entonces, acá, para resumir un poco, ¿te acuerdas que el Señor le dijo, te voy a hacer pescador de hombres? ¿No? Entonces, el versículo 3, dice la palabra de Dios, después de todo esto, o sea que el Señor fue crucificado y luego el Señor Jesús se le aparece a sus discípulos, a María Magdalena, bueno, luego a Tomás, ¿no? Y Tomás, sabe lo que pasó con Tomás. Después de eso, Jesús aparece a 7 de sus discípulos y uno de ellos es pues precisamente Pedro, ¿no? El versículo 3 dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar, ¿no? Como que ya, se acabó todo, voy a pescar. Había negado al Señor Jesús, había negado a su maestro, no sé cómo habrá sentido, la verdad muchos tratamos de ponernos en su lugar, pero Simón Pedro, dice el versículo 3, les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Hermano, a veces cuando tienes un llamado especial de Dios, el Señor, parece mentira, pero Él no permite ciertas cosas, no permite que uno haga su propio plan, cumpla su propia voluntad cuando el Señor ya te llamó. No recuerdo en una ocasión cuando el pastor de la iglesia Vida Abundante, bueno, se edita esa parte, pero si es que no está bien mencionar el nombre de la iglesia, el misionero me llama y yo no quise ir por temor, ¿no? Me llama para servir allá en Andahuaylas, en la sierra. Yo no sabía que Apurímac existía, Andahuaylas menos, excepto por el Atahuaylazo, ¿no? Y me llama para servir y yo me busco un trabajo, ¿no? Me busqué un trabajo y en ese trabajo, pues, bueno, Dios, gracias a Dios iba a ganar bien. No sé cómo llegué a ser supervisor prevencionista de obra. No sé cómo, pero cuando el enemigo quiere distraerte, te distrae pero bien, ¿no? Entonces, resulta que yo ya me había hecho, ¿no?, una meta y él ya había visitado la iglesia y yo dije, ya, tal vez regrese el próximo año, pastor, para servir y bueno, ¿no? Pero había una necesidad de cubrir en la música ya y algunas otras cosas. Entonces, al conseguir yo ese trabajo, le digo, pastor, miren, creo que no voy a ir, la verdad que, no, mire, veo la necesidad de mi familia, esas cosas. Y bueno, entonces yo lo que supe es que la iglesia ya estuvo obrando y de un momento a otro, cuando estaba trabajando bien, bueno, usted sabe, cuando habla de construcción y esas cosas, se puede bastante dinero, ¿no? Entonces, yo estaba trabajando bien y llega la tarde y de un momento a otro me dicen, revisa tu correo. Reviso y reducción de personal, chao.
gracias, hasta aquí. Actualmente las empresas hacen así, ¿no? No te dan más tiempo para que renuncies, sino te cortan así para que no vengas así de mala gana y generes más gasto, ¿no? Entonces, ¡pum! Y ya estaba, ya, chao. Te quedaste sin trabajo. Y así estuve por buen tiempo hasta que recuerdo en una ocasión caminando. Dios tuvo que ajustar tanto mi vida que caminando, me acuerdo por la universitaria, levanté mis ojos y dije, Señor, ya, está bien, ¿quieres que te sirva? Voy a ir allá, está bien, voy a ir, me rindo. Y en ese instante le llamo al misionero y conversamos, coordinamos, y estaba allá en Andahuaylas amaneciendo a los 2 días, creo que estaba en Andahuaylas. Yo pensé que era algo rápido, estuve por allá como 8 años. Imagínense, ¿no? Entonces ellos estaban volviendo a pescar, ellos estaban yéndose a pescar, y yo creo que no pescaron nada porque el Señor quería manifestarse una vez más a su vida, ¿no? Entonces, cuando tienen un llamado de servir, otra vez el Señor quiere hacer entender a Pedro, yo te está llamando, no cualquier hombre común, Pedro, te está llamando a servir el Señor Jesús, ¿no? Nuestro Señor Jesús. Mire, cuando ya había amanecido, dice el versículo 4, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y le dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y respondieron, no, eso fue todo lo que dijeron, no. Y él les dijo, echad la red a la derecha a la barca y hallaréis. ¿Dónde habíamos escuchado eso antes? ¿De quién habíamos escuchado eso antes? ¿De echar la red y pescar? ¿De quién? ¿No? Entonces, no sé, ¿de quién? ¿Se acuerdan? Obviamente no estoy haciendo la pregunta no porque no la sé, sino es una pregunta retórica, ¿no? Para entender que ellos estarían tal vez diciendo, no sé, pero echar la red, ¿no? Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del milagro? ¿Se acuerdan quién nos llamó? ¿Se acuerdan? Entonces aquel discípulo quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de él y se echó al mar, ¿no? Y los otros discípulos vinieron, y aquí viene lo que es la restauración de Pedro, ¿no? El Señor le dijo, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Sí, Señor, te quiero. ¿Me amas? Sí, Señor, te quiero. Y el Señor entendió, le dijo, ¿me quieres? Ahí le dijo, ahí Pedro se rompió, no, Señor, tú lo sabes todo. Sígueme, ¿no? Sígueme, le dijo el Señor, sígueme. Ahí usted se da cuenta, ¿no? La tercera vez le dijo, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, pero sígueme, ¿no? Sígueme. Entonces, puede ser que en esta sala alguno de nosotros haya perdido la visión de quién es el Señor que nos ha llamado a servir. El Señor quiere restaurar su vida. El Señor quiere que lo haga, el Señor quiere usarle. Puede ser que como Pedro usted tal vez haya negado que conocía al Señor mediante sus hechos. Pero para Dios eso no importa, Él sigue esperándole, Él viene a buscarle y a decirle una vez más, levántate, sígueme. Sígueme, sí, sígueme, no sé a quién le esté llegando sígueme, el Señor ministra a cada quien, pero sígueme, dice el Señor, sígueme, levántate y sígueme. Como a Saulo, que se le apareció en el camino, ¿no? En Hechos capítulo 9. No, una vez más, la palabra de Dios nos dice que la gloria de Jehová, del Señor, se puso sobre Saulo, le rodeó un resplandor de luz, y Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No? ¿Por qué me buscas? Saulo había estado asolando iglesias, pero qué interesante, ¿no? Como el Señor le dice, me persigues, no está metiéndote con solo seres humanos, está metiéndote conmigo, ¿no? Por eso el temor, debemos de tener temor cuando queremos al servir o al señalar o tal vez tratar de hacer algo en contra de la iglesia. El Señor se va a parar delante de usted o delante de mí y va a decir, cuidado, a mí me estás haciendo cosas, estás hablando mal de alguien, cuidado. Contra mí estás hablando porque es mi cuerpo. Estás de repente queriendo hacer daño a alguien, cuidado, contra mí estás yendo. Cuidado contra mí, ¿no? El Señor se va a parar delante de nosotros. Pero qué interesante que en la vida de Saulo, ¿no? Vemos que el Señor se le aparece una vez más, mostrando su gloria, mostrando su poder, y le dice, ¿qué quieres que yo haga? Usted se acuerda, ¿no? Lo que Saulo le dice al Señor, ¿no? ¿Qué quieres que haga? Temblando y temeroso, ¿qué quieres que haga? Algunos nos llama el Señor, a otros a veces es necesario que se plante delante de nosotros y nos diga, vamos, ¿no? Vamos. O como dice el Señor con Jonás, ¿no? Te me vas en ballena, pero te me vas, no ahorita, pero te vas. Si te quiere ir en ballena y usted sabe que el Señor le está llamando, espere su ballena, hermano. Si te quiere ir
así voluntariamente, ¿no? Entonces sígueme, dice el Señor, no sígueme. Ya depende de usted en qué quiera ir, pero al final el Señor lo llama a servir. Entonces, el segundo aspecto, ya son dos aspectos nada más que vamos a ver esta noche. El segundo aspecto que vamos a ver es que servimos al Señor por gratitud, ¿no? Entonces, servimos al Señor por gratitud. Vamos a ver qué significa servir, ¿no? Nosotros entendemos que servir se trata de estar, expectante de la orden de alguien, ¿no? Al servicio de alguien, sujeto a una persona por cualquier motivo, haciendo lo que esa persona dispone, ¿no? Sujeto a una persona. Todo verdadero creyente es un siervo. ¿Por qué? Un siervo por amor. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Vamos a Hechos. Romanos capítulo 6. Ya quedan pocas hojitas, no se preocupe. No, que cuando veo el reloj siento que se ha detenido el tiempo y yo sí. Romanos capítulo 6. El versículo 22, ya lo vamos a leer todos. Si bien, si se da cuenta, hemos ido desde atrás, hemos visto algún profeta por allí, luego nos hemos acercado al tiempo de Jesús, luego hemos venido aquí a cuando lo llama a Saulo, inclusive podemos ver que el Espíritu Santo en Hechos capítulo 13 llama a Saulo y Bernabé y les dice: apartarme a estos dos hombres para la obra que yo les voy a encomendar ahora, ¿no? Y ya en el tiempo del Espíritu Santo, este tiempo de la gracia, pues el Señor nos dice que debemos de servir por gratitud. Dice el versículo 22, ¿lo leemos todos? ¿Sí? ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra de Dios ahí. 2, 3. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Qué hermoso, ¿no? Entonces, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Todos nosotros somos hechos siervos de Dios, dice, ¿no? Comprados con la sangre preciosa de Jesucristo en la cruz. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, ¿no? Ni usted ni yo nos pertenecemos. Somos del Señor. Otro concepto que debemos de manejar. Somos del Señor. Si usted ha entregado su vida a Cristo, usted es del Señor. Si usted no ha entregado su vida a Cristo, usted no es del Señor. Y no hay, como dicen por ahí, dos familias. No hay una sola familia, ¿no? Hay dos familias, perdón. O pertenecemos a la familia de Dios o pertenecemos a la familia del diablo, dice, ¿no? Entonces, eso es lo que dice el Señor Jesús allí, ¿no? Cuando hablaba con los fariseos, ¿no? Con los fariseos, ¿no? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, les dice, ¿no? Porque ellos pensaban que se podían amparar en Abraham, pero no, ustedes son vuestro padre y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Así que, si usted no pertenece a la familia de Dios, es urgente que en el nombre de Jesús usted rinda su vida al Señor y pueda pasar, como dice, ¿no? De muerte a vida eterna. Entonces, no nos pertenecemos a nosotros, ¿no? El Señor es nuestro dueño y qué buen jefe, ¿no? Usted sabe que antiguamente se compraban esclavos, ¿no? Se compraban los esclavos y pues los esclavos tenían una tarea, digamos, en el tiempo del apóstol Pablo, él nos habla de que todavía se compraban esclavos y al comprar esclavos, los esclavos eran personas que tenían tal servidumbre, digamos, que cuando por alguna razón el esclavo quería mucho a su amo y quería pertenecerle ya de por vida, ¿no? Él se hacía una marca, dicen acá, no sé si un hoyo acá en el oído y ya la oreja, perdón, y ya le pertenecía de por vida al amo, ¿no? Entonces, definitivamente ser esclavo a cualquier persona que sea comprada como esclavo le daba la condición de todas maneras ser siervo, de hacer labores a favor del amo, ¿no? Pero mire qué hermoso que el Señor nos ha comprado y somos esclavos y nos llama amigos, somos hijos del Rey, nos sentamos a su mesa, tenemos privilegios, tenemos al Espíritu Santo, la oración, tenemos sus bendiciones, tenemos su atención cuando le llamamos, tenemos los privilegios de ser hechos hijos de Dios y coherederos con Cristo y tenemos bendiciones celestiales como nos dice en Efesios, tenemos el perdón, santificación, justificación, tenemos
herencia en el cielo. ¡Wow! Tantas cosas al ser esclavos del Señor Jesús, ¿no? Entonces, al ser esclavos del Señor. Y mire, cuando el apóstol Pablo tuvo un encuentro con Jesús en el camino, nada más como ya lo hemos mencionado, una de las primeras cosas que ya hemos dicho que le preguntó el Señor, ¿qué quieres que yo haga, no? Entonces, esto nos recuerda que todo discípulo de Jesús es un siervo. En el Nuevo Testamento tenemos algunos ejemplos. Ya les voy a mencionar algunos, no se preocupen, no lo busquen. La suegra de Pedro, cuando el Señor le sanó de fiebre, ella dice, ella le servía a él y a sus discípulos, ¿no? La suegrita de Pedro fue sanada de su fiebre y se levantó y comenzó a servirle, ¿no? Comenzó a dar de su tiempo, de su esfuerzo. Un grupo de mujeres que seguían a Jesús y sus discípulos mientras iban por las ciudades y aldeas predicando el evangelio, ellas le servían con sus bienes, ¿no? Qué interesante. El servicio de Dios fluye, hermanos, de un corazón agradecido a Él. ¿Por qué? Por perdonarnos y salvarnos, ¿no? Por perdonarnos y salvarnos. Queremos servir a Dios sirviendo a los demás. Para servir a los demás hace falta tener un corazón humilde y amoroso. Debemos de considerar a los demás como superiores a nosotros mismos, dice en Filipenses capítulo 2, el versículo 3. Vamos a buscar ahí, Filipenses capítulo 2, el versículo 3 y 4. ¿Listo? Bien, ¿qué dice? Lo leen ustedes, ¿ya? 1, Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Y ya vamos terminando. Y con esto cerramos, ¿ya? Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4. 2 y 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Muy bien, entonces la palabra de Dios nos dice también en 1 de Pedro, lo voy a leer yo, dice capítulo 4, versículo 10, según cada uno ha recibido un don especial, úselo, ¿no? Ministrándolo a los otros, sirviendo a los otros, dice, ¿no? Como buenos administradores de la multiforme gracia. La semana pasada, quisiera aclarar un poco esto, hablaba respecto de que, por ejemplo, si uno tiene misericordia de alguien y quiere ayudarlo, de alguna manera le da cierta luz, ¿no? De cuál sería su don. Pero hay una diferencia entre don y talento, ¿no? Entonces, por ejemplo, si bien es cierto, todo cristiano tiene un don, ya todo creyente, eso es algo que nosotros encontramos en nuestro discipulado, que tenemos dones para servir. Un don, algunos tienen otros dones, más de uno. Entonces, pero hay una diferencia en lo que es talento y lo que es don, ¿ya? Entonces, quiero aclarar de que no estoy diciendo que sea así, que el hecho de que, por ejemplo, te guste ayudar quiere decir que tengas necesariamente ese don. No, hay una diferencia en lo que son talentos. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo no tengo el don de la música, tengo el talento de tocar un instrumento. ¿Qué cosa es talento? Talento, hay que hacer la diferencia, ¿no? Es la inteligencia y la capacidad para el desempeño o ejecución de una ocupación, ¿ya? Ese es el talento. El don es una dádiva de Dios, ya es un regalo bien natural, ya sobrenatural que tiene el cristiano respecto a Dios de quien lo recibe, ¿no? O sea, recibe Dios, ¿no? Es una gracia especial que el Señor da, ¿no? Para que se pueda servir aquí en la iglesia. Entonces, había un hombre llamado, por ejemplo, Bezaleel. ¿Usted sabe quién es él? Sale un verso sin esfuerzo. Entonces, Bezaleel era un hombre que sabía hacer muchas cosas con metales, ¿no? Un hombre, un artífice, dice, ¿no? Entonces, Dios lo llenó de su espíritu. El espíritu del Señor vino sobre él y utilizó su talento para servir en el templo, ¿no? Para la construcción del templo. Sí me entiende respecto de qué es talento, ¿no? Entonces,
cuando hablamos, por ejemplo, de un don, es diferente, ¿no? Entonces, el talento es una persona, por ejemplo, inteligente, ¿no? O apta para determinada ocupación, ¿no? Por ejemplo, hay personas que son buenos profesores, digamos, ¿no? Son profesores y tienen esa habilidad, algunos para las matemáticas, y Dios puede utilizar su talento, ¿no? De repente para la administración, etcétera, ¿no? Entonces, pero un don es distinto. ¿Sí me entiende, hermano? Vengan a entender con un amén, si entendió. Sí. Si no entendió, no se preocupe, vamos a ampliar un poco más de esto, ¿ya? Entonces, ¿por qué digo esto, no? Para que nosotros aprendamos a distinguir, ¿no? Definitivamente el Señor nos ha capacitado con talentos. ¿Los talentos no puede tener solamente los cristianos? No, los talentos también lo tienen los incrédulos, ¿no? Hay otros músicos que tocan mucho mejor que su servidor, ¿no? Y tienen el talento de la música. Pero nosotros como cristianos tenemos algo diferente, que es un don de Dios para servirle. Entonces, eso, ¿no? Entonces los dones y los talentos los dones y talentos no son para lucirnos, son para servir. Ya, entonces ya eso lo hemos tratado la semana pasada. Entonces, hermanos, quiero terminar con el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Lo leo y cerramos, ¿ya? Dice, el Hijo del Hombre, dice Mateo 20:28, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El primer servidor es nuestro Señor Jesús, a quien debemos de imitar en su servicio, en su entrega. Es cierto, hermanos, a veces estamos cargados con muchas cosas, ¿no? Y podemos estar saturados con mucho, pero el Señor nos da la fuerza. Recuerda cómo Jesús lavó los pies de sus discípulos, ¿no? Ahí tenemos un buen ejemplo de servicio y humildad para que siguiéramos su ejemplo. Él lo hizo para que siguiéramos su ejemplo, para lavar los pies de nuestros hermanos, ¿ya? Entonces, decía por ahí un pastor, ¿no? Usted tiene que andar siempre con su tina, ¿no? Porque en cualquier momento se necesita servir, ¿no? Se necesita servir, ¿no? Tiene que estar con su toalla y su tina. Me acuerdo en una graduación de un joven allá en México que se graduó de pianista. Ahí en México tenía una escuela cristiana. Su profesor le dijo, bueno, gracias a Dios, ya te graduaste, terminaste todos los cursos. El hombre hizo una exposición de piano, una obra pero tremenda, tocó muy bonito a dúo con su profesor, y su profesor agarró, le dijo, aquí tienes un regalo, sacó de su bolsita y le dio una toalla. Toma y anda, sirve con tu talento, sirve con el talento que Dios te da. No le regaló más libros para que entienda, le regaló una toalla, ¿no? Entonces, ese es un buen ejemplo para recordar a nuestro Señor, ¿no? Jesús dice en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Imagínense, ¿no? Eso es tremendamente impresionante, ¿no? Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, se humilló a sí mismo, fue a la cruz, el Dios Santo, creador del universo, se hace siervo por amor a nosotros y para salvarnos. Entonces, ya para terminar, entonces, conclusiones, como dice, ¿no? Debemos de recordar al Dios al que servimos, número 1. Número 2, debemos de estar siempre conectados y sabiendo y en comunión con Dios para que nuestro servicio no se vea de alguna manera menguado, menospreciado o sin dirección. Número 3, podemos, hermanos, servir a nuestro Dios entendiendo o retomando nuestro llamado a lo que Él nos ha llamado, ¿no, hermano? Hay mucho por hacer en la obra de Dios, hay mucho por hacer y debemos de entender que es un privilegio servir. Si el Señor lo está llamando para servir en la iglesia o para salir a misiones o para hacer algo por el Señor, hermano, tómelo de la forma digna como Él quiere que usted lo sepa, ¿no? Que es el Señor Todopoderoso, el Rey del Universo, el que nos llama a servirle. Y por último, hermano, la mies es mucha, los obreros son pocos, hermanos, y esos pocos a veces también se cansan, ¿no? No, esos pocos, no iba a decirlo de la semana pasada, esos pocos se cansan, ¿no? La semana pasada dijimos, la mies es mucha, los obreros pocos, y esos pocos son flojos. No, esos pocos se cansan, hermano. Y si se cansan, ¿no? Entonces, hermano, una vez más, animarle a que usted pueda dar sus dones, sus talentos, ¿no? Ahora que ya comprendió ello, para el Señor, ¿no? Usted es bueno haciendo algo, hermano, es bueno trabajando, hay que hacerlo. Usted es bueno haciendo algo y hay que entregar nuestra vida para el Señor. Porque, hermano,
El Señor nos ha llamado para servir, para servir. Vamos a orar. Cierra sus ojos, por favor, y oramos en esta noche. Señor, te agradecemos por tu palabra. Gracias, Padre, y perdónanos, Señor, si de alguna manera nosotros hemos tomado un poco tu servicio. Perdónanos, Señor. No queremos ser siervos que menosprecien tu mesa o que, Señor, tengan un poco tu servicio. Ayúdanos, Señor, por favor. Te agradecemos porque en medio de todo, Señor, una vez más, ¿no?, a través de esta oración puedes venir a restaurar nuestra vida, como a Pedro, Señor. Puedes venir a decir: ¿me amas? ¿No? ¿Me amas? Sigue sirviéndome, sígueme. Señor, gracias porque tenemos ese privilegio que no tiene el mundo, Señor, no tienen los ángeles. Señor, aquí que es predicar tu palabra, Señor. Los ángeles sirven hasta el día de hoy, te sirven, Señor, en el cielo. Señor, y nosotros, Padre Santo, aquí en la tierra quisiéramos también tener siempre en nuestra consideración, Señor, el Dios al quien servimos, Padre Santo, el Dios al que nos llamas, a quien nos llama a servir, Padre. Gracias, Señor, te damos por tu palabra y rogamos, por favor, Señor, que nos sigas guiando mediante ella, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Mi hermano, Dios le bendiga.